Busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 11, verso número 1. Ya lo tenemos todos. Dice así la palabra del Señor en el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ayúdeme, ¿cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí vamos a leer y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. ¿Cómo dice una vez más el verso 1 del capítulo 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe, hermanos? De acuerdo a la palabra del Señor, al verso que estamos leyendo dice, es pues la fe, la certeza. Quiere decir la seguridad de lo que se espera. Es fácil leerlo. Es fácil tal vez comprenderlo, pero experimentarlo es otra cosa. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, cómo me falta fe? ¿Alguno ha dicho eso? Porque de pronto ha pedido algo y no ve que suceda o no se ha consumado, y de pronto uno se siente que le falta fe. Pero no es que nos falte fe, porque la fe está dentro de nosotros, porque es Cristo. Cristo Jesús es la fe. Pero la Escritura encontramos muchas porciones. Por ejemplo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate a la mar, y la mar, le dirías a este monte, échate a la mar, y el monte se echaría a la mar. Pero es fácil leerlo, vivirlo es otra cosa. Cuando vamos a Génesis, en el capítulo 22, usted puede leerlo, pero sí, vamos, Génesis capítulo 22 y el verso número 5. A Abraham se le conoce como el ¿qué? Como el padre de la fe. Pero vamos a ver por qué se le conoce como el padre de la fe. Cuando vamos, y quiero que vayamos específicamente al verso número 5. Génesis capítulo 22 y el verso número 5. Alguien que lo tenga. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice el verso 5? Oiga, entonces dijo Abraham a sus siervos, iban 2 siervos con él. Entonces dijo Abraham a sus siervos, ¿qué dice ahí enseguida? Esperar aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a nosotros. Quise traerlo exclusivamente aquí al verso 5 porque para muchos no tiene nada que ver el verso 5, pero ahí está todo lo que concierne a la fe de Abraham. Cuando el Señor está hablando con Abraham, usted va a Génesis capítulo 12, verso 1 hacia adelante, va a encontrar que
el Señor, al hablar con Abraham, le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres. Eso está en el verso 1 del capítulo 12. Por si quiere ir y verlo para que usted pueda cerciorarse, es importante que vaya a las escrituras. Pero el verso 1, el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, de entre tu parentela y de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Tierra que fluye leche y miel. Y no solamente eso, sino que también le dice que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el trato de Dios para con Abraham. Y cuando el Señor le está diciendo que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, pasó el tiempo, y al pasar el tiempo y al estar unido con Sara, su mujer, de pronto llegó el tiempo, y al pasar el tiempo no veía de pronto el fruto del vientre de su esposa, y eso preocupó a Sara. Le preocupó a Sara, que le propuso a Abraham que se acostara con la sierva Agar. Ojalá que me vaya comprendiendo. Que le propuso que Abraham se acostara de pronto con su sierva Agar para que de pronto pudieran tener un hijo, ya que Sara no podía tener hijos, o al menos tener un hijo de la sierva, hacerlo de su propiedad como matrimonio prácticamente, y de esa manera poder tener de pronto una descendencia que Abraham tuviera. Abraham accedió a esto, por supuesto. Pero ese es el plan humano. Esa es la fe del hombre. Ojalá que me vaya comprendiendo. Porque en veces queremos que las cosas sucedan y decimos que tenemos fe, pero queremos que sucedan. Si de pronto no vemos que sucedan, vamos a querer que sucedan de pronto a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y déjeme decirle que el Dios que tenemos es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios hacedor de maravillas, es un Dios que si algo dice en su palabra, Él lo va a cumplir. Ojalá que me vaya comprendiendo. De cierta manera quería que sucediera, que hubiera la descendencia a Sara, y Abraham accedió. Falló también Abraham, porque ¿cómo es posible? Le falló la fe a Abraham ahí. No sé si me está comprendiendo, pero accedió. Mas sin embargo pasa el tiempo, pero había algo allá dentro de Abraham que seguramente lo calcomía por ahí. Y ese que tenía dentro, de pronto un día estando el Señor Abraham sentado por ahí, viene el Señor y lo visita. Y Abraham, preocupado porque no había tenido de pronto un hijo de Sara junto con él, de pronto ahí lo visita el Señor, y el Señor viene y le muestra las estrellas de los cielos. Si las puedes contar, así va a ser tu descendencia, le dice el Señor a Abraham prácticamente. Pero ahí estaba el Señor empujando siempre a la fe del hombre. Y eso es algo hermoso, hermanos, porque la palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tú vienes enfermo, has estado preocupado por alguna circunstancia, que te salgas de este mundo, de lo que es el pensamiento humano, y te metas a la presencia del Señor. Porque si te metes a la presencia del Señor, vas a ver a Dios glorificarse en ese problema. Mientras estemos en esta tierra, vamos a batallar. Cuando te hablo en esta tierra, te estoy hablando que no vamos a salir de esta tierra, pero podemos meternos a la vida espiritual aunque estemos en esta tierra. Y si estamos en esta tierra pero le creemos, ¿cuántos decimos que tenemos a un Dios grande? Si decimos que tenemos a un Dios grande, es porque Él es grande. Bendito sea el nombre del Señor, y para Él no hay nada imposible.
Dele la gloria al Señor si siente hacerlo. Yo me detengo, pero usted ensalte el nombre del Señor. Yo le decía a mi hermana, vamos a estar transmitiendo en vivo. Quiero que le envíe este mensaje a su hija, a mi hermana Eva. Mándelselo por Facebook, porque Dios puede hacer y completar una obra en este día. Porque yo sé lo que Dios me dio para traerle. Y yo sé cómo Dios va a estar obrando en nuestras vidas de una manera muy especial. Yo sé que si de pronto llegó aquí con un poquito de fe, suficiente, es más que suficiente. Va a salir de este lugar no porque se lo diga yo, sino porque es palabra del Dios. Y no crea que de pronto se lo digo, no, es que está escrito en la palabra del Señor que Él nos ha hecho partícipe de las cosas celestiales. Él nos ha hecho partícipe de ello. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros, el mismo Dios está en nosotros. Por lo tanto, todo aquello es posible. Pero quiero llevarlo por la palabra para que vayamos dándonos cuenta que aún a los grandes hombres les falla la fe. Pero cuando falla el hombre, ahí entra Dios. Mire, Abraham no podía tener hijos por parte de Sara. El verso 5 que leíamos del capítulo 22 de Génesis, hay algo que dice la parte final. ¿Qué dice la parte final del verso 5? Vea la manera que Abraham estaba viendo. Y adoraremos. Oiga, no dice volveré. ¿Está leyendo ahí? No dice volveré. Está diciendo volveremos. ¿Quién iba a volver? Ni el asno iba con ellos. Dejó a los dos siervos ahí. Aquí espérenos. Nada más los únicos que iban a subir al monte era solamente Abraham y su hijo. Y lo que él está confesando con sus labios a los siervos, ¿qué les está diciendo? Iremos. ¿Quién y quién? Yo y mi hijo vamos a ir. Y vamos a adorar a Dios. Y vamos a volver. ¿Quiénes? Mi hijo y yo. Pero ¿a qué iba a subir allá arriba? El Señor le había pedido a su único hijo, al que más amaba. Y no es que tuviera solamente un hijo, pero era el hijo de la promesa. Era el hijo donde estaba la bendición. Y el Señor le pide a su hijo para que se lo entregue ¿en qué? En sacrificio. Y cuando el Señor habla con Abraham y le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu único hijo, al que más amas, en sacrificio. ¿Cómo pensaría Abraham en ese momento? Si nos trasladamos hasta este instante y vemos a Abraham, al Señor pidiéndole a su único hijo en sacrificio. ¿Qué quiere el sacrificio? Que le quitara la vida, que se le ofreciera, que le quitara la vida a su hijo en un sacrificio al Señor. Pero Abraham no le respinga. Abraham no le dice que no al Señor. Es obediente al Señor. Dice la palabra del Señor que muy temprano preparó el asno, se llevó a sus siervos, a su hijo preparó la leña para el holocausto y se fueron con los dos siervos de camino, 3 días de camino, 3 días donde Abraham iba caminando con su hijo. Pero la escritura dice que era el que más amaba.
¿No le dolería el corazón a él? Por una parte, humanamente, si a nosotros que tenemos hijos de pronto llora o se cae un niño y uno se desbarata y quiere de pronto tener ese poder y sanarlo y hacer cuantas cosas. Imagínense, Abraham a su único hijo, 3 días de camino, a la par iba su hijo todo el tiempo. Y yo creo que volteaba y lo veía. Por una parte estaba la petición del Señor, por otra parte estaba la promesa del Señor, que le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso está precioso. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Por una parte, sabía que tenía que entregarle a su hijo, pero por otra parte estaba la promesa del Señor. Y la promesa es que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y no estaba hablando del hijo de Agar, estaba hablando de la simiente, de la relación de ese matrimonio con Sara. En esa simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Así es que dése cuenta que de pronto venía el sacrificio, pero también venía la palabra bendita del Señor, porque es una promesa del Dios Todopoderoso. Y Abraham la tomó cuando le dijo: dele la gloria, yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Bendito. Cuando Abraham le dice a su siervo: iremos y adoraremos y volveremos, estaba declarando con sus labios que no iba a dejar a su hijo allá arriba, que tal vez si el Señor le concedía a ofrecerlo en sacrificio, el mismo Dios que le había pedido era el mismo Dios que podía quitar la vida y la podía dar. En otras palabras, estaba confiando que ciertamente iba a subir al monte a agradar a Dios, a bendecir el nombre del Señor, pero que iba a regresar porque el Dios que tenía era un Dios de promesa, y ese Dios es poderoso. Vamos, ensalte el nombre del Señor si así lo desea. Alguien que le diga: gloria, santo, aleluya, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso podemos tomar lo que es Hebreos capítulo 11 y verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham estaba viéndose yendo hasta el monte, subiendo, sacrificando a su hijo, pero estaba viéndose regresar con su hijo. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Él se veía que no regresaba solo. ¿Por qué? Porque había una promesa, y la promesa era que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. No que haya tenido mucha fe, humanamente no tenía, pero tenía a Dios en él, que es el autor y consumador de la fe. Y esto es algo complicado. Podemos leerlo, podemos escucharlo, pero en la vida real, como dicen los jóvenes, es otro rollo eso. No sé si me está comprendiendo. En la vida real es otra cosa. Pero si somos obedientes, vamos a ver la gloria de Dios. Déjame compartirte el testimonio de Dios. Dirá usted: ¿cómo tiene testimonio? Pues que hay tantas cosas que Dios ha hecho por mí. Mira, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que agarrarnos de esa palabra. Haz de cuenta que como esos niños chiquitos que se agarran de la pierna de su papá. ¿Sí me está comprendiendo?
Pero en este caso es la palabra del Señor, que nos agarramos de la piedra y de la pierna del papá y no nos vamos a soltar. Así veamos que haya problemas, no soltarnos de ahí, agarrarnos de ahí y dejar que sea Dios trabajando. En el año de 1995 yo trabajaba en un lugar de mantenimiento de carros y Dios me había puesto al frente como encargado. No fue en el año 96, pero fue en ese proceso. Y digo el año 1995 porque el embarazo de una mujer, ¿cuántos meses son? Son 9 meses de embarazo. Y mi hijo nace en julio. Y un día llego a mi casa del trabajo y mi esposa me dice: estoy embarazada. Y ya de pronto, dentro del núcleo familiar en el cual estábamos con mi esposa, estaba Rebeca, Wendy y Dulce, 3 mujercitas. Y cuando mi esposa me dice: estoy embarazada, yo anhelaba a un varoncito. Y le dije a mi esposa: gloria al Señor. Y le dije: ¿sabes qué? Desde este momento no quiero que pienses en ningún hombre que no sea Benjamín. Yo le había pedido al Señor un varón. Sale mi esposa embarazada y le dije, desde el momento que sale embarazada, le dije: le vamos a poner Benjamín, que quiere decir el hijo de mi diestra. Ya lo tenía yo todo planeado en el Señor. Ahora, pero el historial dice otra cosa diferente. Lo que está ante los ojos era muy contrario a lo que yo le estaba diciendo a mi esposa. 3 mujeres, y ya ve cómo hay siempre amigos, familiares, hermanos en la fe, buenos para opinar, buenos para decir, buenos para aconsejar. Y todos los consejos que recibía, ¿qué cree que me decían? No te hagas ilusiones. Y luego veían la panza de mi esposa y venían las hermanas, dice: sí, está como puntiaguda. Yo no sé de dónde sacan eso las mujeres, pero no, ¿sí me está comprendiendo lo que les digo? Porque en veces hay muchas opiniones. Todavía me sigo preguntando si es así, eso es cierto, ¿no? Pero todas las opiniones lo que me decían es que iba a ser otra mujer. Eso decía el hombre. Pero ahí, hermanos, es donde yo quiero que me vayan comprendiendo que la palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no importa que si todo el mundo, el 99.9% del mundo está diciendo otra cosa diferente a lo que usted le ha pedido a Dios, no le importe lo que diga el mundo, impórtele lo que dice la palabra bendita del Señor. Y si usted se aferra a la palabra del Señor, Dios va a cumplir. Bendito, dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Oiga, por eso le digo que es fácil hablar de la fe, pero vivirla. Ahora, le doy gracias a Dios, porque algunos hermanos me dijeron: ay, hermano, ¿cuánta fe tienen? Pues yo no tenía fe, era al revés.
la fe me tenía a mí. ¿Sí me está comprendiendo? Yo no tenía fe, nosotros no tenemos fe, pero el que está dentro de nosotros es el autor y consumador de la fe. En otras palabras, la fe nos tiene a nosotros, que es el mismo Señor. Por eso te digo, si vienes enfermo, si estás batallando con una enfermedad, aférrate de la palabra del Señor y el Señor no te va a fallar. El Señor va a cumplir su palabra. Él dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si te aferras de eso, así te diga el médico que casi te vas a ir al cajón dentro de 3 días, dile al médico: me perdona, pero yo tengo algo diferente. Yo tengo otros datos y están en la palabra del Señor. Y la palabra me dice que si yo tengo fe, así usted me diga que me voy a morir en 3 días, no me voy a morir en 3 días, porque tengo el autor y consumador de la vida. Tengo al Todopoderoso, tengo al Príncipe, tengo al Rey de Reyes y el Señor. Pero ahí es donde hay una lucha interna en nosotros, porque una parte le cree a la palabra y la otra parte no le cree, porque también está el consejo del enemigo, que tiene que ver con la carne. Cuando mi esposa sale embarazada, el verso 1 para mí, todos esos 9 meses, no había un día que no lo dijera 4 o 5 veces. Cada vez que los hermanos venían y me decían algo, a mí la palabra me dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así usted me diga que se le ve la panza como que va a ser mujer, lo siento mucho, para su parecer será mujer, pero para mí se va a llamar Benjamín. Bendito sea el nombre del Señor. Me voy a agarrar de la palabra y no me voy a mover de ahí. Por eso lo llevaba al verso 5 del capítulo 22, porque es un buen ejemplo que Abraham está recibiendo la promesa, porque la promesa, es más, vaya por favor, Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Y mire lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Vamos a ir ahí a la escritura. Por eso lo llevaba a esa porción, porque quiero que usted y yo aprendamos de lo que el Señor nos muestra en su palabra. Ya tiene Génesis capítulo 12. Ahí está el llamado de Abraham. Mire lo que dice el verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. ¿Qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiceré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga bien, aquí está la promesa del Señor. El Señor le está diciendo: te engrandeceré. Tú vas a ser el medio por el cual yo voy a bendecir a mucha gente. Y hasta este día tenemos esa bendición. ¿Sí me está comprendiendo? Porque Jesús es de esa simiente, y por medio del sacrificio vino la bendición para los que no éramos hijos, para los que no éramos partícipes de los pactos y de la ciudadanía de Israel.
ahora somos partícipe de los pactos. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Dios que tenía Abraham es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y si tenemos al mismo Dios y hizo maravillas con Abraham, es el mismo Dios que va a bendecir. Si estás enfermo en este día, agárrate de esa promesa, agárrate de la palabra del Señor y empieza a confesarlo. Así diga lo que sientas en tu cuerpo, dile a tu cuerpo: cuerpo mentiroso, yo tengo al príncipe, yo tengo al Rey de Reyes, tengo al Todopoderoso. El Señor es grande, el Señor tiene promesas y yo las creo. Pero que no te muevan de ahí. No te muevas de esa promesa. Cuando te hablo que mi esposa salió embarazada, fueron 9 meses. Bueno, cuando me dijo, y tal vez tenían 2 meses ya, pero eran 7 meses por delante. Y no es fácil, hermanos. No es fácil. Porque el enemigo del Señor va a buscar de muchas formas el que, si estamos firmes, movernos para que nuestra fe mengue, para que nuestra fe caiga, para que no le creamos a Dios. Y yo me recuerdo, tenía a mi hermana que de pronto era hasta incrédula, y venía de México y nos visitaba. Y en ese tiempo todavía no estaba firmes. Y cuando venía, la recibíamos en la casa, se quedaba en la casa, porque en la casa también vivía conmigo el sobrino, el hijo de mi hermana. Y mi hermana se burlaba de mí. Y te digo que se burlaba porque venía y delante de mí le decía a mi esposa: Malena, vamos a ir comprando racimos de uvas, refiriéndose al sexo, por supuesto, como diciendo: si es mujer, le colgamos unas uvas para que crea que va a ser varón. Y no quise, y no le decía comentarios a mi hermana. Era mi hermana, no trataba de no entrar en contienda con ella. Pero cuando venía, de pronto era la que más de pronto se burlaba de mi fe. Y de pronto con gente incrédula, no hay problema que se burlen, pues no creen en Dios. ¿Cómo nos van a creer? Pero hay veces que la cosa se pone más tremenda, porque en veces dentro de la misma congregación suceden estas cosas, que de pronto usted declara algo y de pronto viene algo por ahí queriendo poner algo en el corazón de alguien y viene quitando aquello. Pero no son los hermanos, sino es la lucha, es el enemigo que de pronto quiere movernos. Y la palabra del Señor, Pablo habla a la iglesia que está en Galacias, en el verso 1 del capítulo 5, dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué quiere decir? Que si ya no estamos libres, si estamos en Cristo, que no haya nada que nos mueva. Si de pronto nosotros hemos creído a la palabra y la palabra tiene promesa, que no nos movamos de ahí. Así el enemigo venga y nos empuje, no hay que movernos de ahí. Hay que mantenernos firmes, creyendo a lo que dice la bendita palabra del Señor, y el Señor va a estar haciendo su obra. Si le va a dar la gloria, désela al Rey con todo el corazón, porque Él se la merece. Mi hermana de pronto venía y me ponía esas trabas y me decía, no le respondía nada.
Los amigos en el trabajo me decían: no, hombre, Marcos, ¿qué va a pasar? Va a ser un varón, tienes puras, decían con malas palabras, por supuesto, tienen puras mujeres. Y siempre buscando el enemigo, usando aún a la misma congregación, a los amigos, a los familiares, siempre a querernos mover. Pero hay una cosa, hermano, que dice la palabra: si el Señor lo dice en su palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es que tenemos que plantarnos en esta palabra y que no nos mueva la circunstancia, que no nos mueva lo que están viendo nuestros ojos, que le creamos al Señor, y Él es fiel a su palabra. ¿Sí me está comprendiendo? Él es fiel a su palabra, Él cumple su palabra. Los compañeros, una lucha, hermano, 7 meses luchando. Me acuerdo, ya estaba los últimos meses, y mi esposa fue a que le hicieran el ultrasonido. Y usted sabe que le ponen el ultrasonido y de pronto hasta le dan la foto ahí de lo que va a hacer. Pues, hermano, casi era el 8º mes, el 9º mes, y el doctor nunca pudo decirnos qué era. ¿Sabe lo que decía? Es que no se deja ver. Y sacaba las fotitas esas, no sé, que parece el ultrasonido, y nunca pudo ver el doctor. Los hermanos de la iglesia, porque digo los hermanos de la iglesia, bendito sea, y que Dios bendiga a los hermanos de la iglesia siempre. Pero los hermanos de la iglesia, como al 7º mes, empezaron a traernos regalos a la casa. Y todos los regalos de ropita que nos traían de color rosita. ¿Sí me está comprendiendo? Y, hermano, esto es una lucha, como que en veces ni siquiera, yo desde que mi esposa salió embarazada dije: por favor, hija, hazme un favor grande, no pienses en otro nombre para mi hijo. Se va a llamar Benjamín, así le vamos a poner, y así se llama Benjamín, porque tengo a un Dios poderoso, tengo a un Dios que cumple su palabra, tengo a un Dios que es todopoderoso. Y ya tiene 25 años, está por cumplir 25 años. Ahora, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Es fácil decirlo. Yo tuve una prueba de 7 meses. Bueno, fueron 9, pero cuando mi esposa me dijo ya habían pasado algunos meses. Pero esos 7 meses, todos los días, no había un día que yo no estuviera declarando: va a ser varón, se llama Benjamín. Y desde que me dice mi esposa que salió embarazada, por favor, le dije: hazme un favor, no pienses en ningún otro nombre, ni siquiera te atrevas a mencionarme otro nombre. Se va a llamar Benjamín y no me vas a mover de ahí. Pero siempre confiando en esta palabra. Y Abraham le dijo a sus siervos: vamos a subir allá, vamos a adorar a Dios y vamos a volver. Plural, hablando de su hijo y de él. Pero cuando iban en camino solos, Abraham y su hijo, le dice el hijo a Abraham: aquí está la leña, aquí está el cuchillo para el sacrificio, y aquí está el fuego. Pero ¿dónde está la ofrenda para el sacrificio? Escuchar de su hijo esto y saber que lo tenía que entregar. Y hay algo hermoso, hermano, una enseñanza preciosa, porque hay cosas naturales, terrenales,
que de pronto se nos presentan y son las que tenemos que sacrificar creyéndole al Señor. Cuando viene algo hacia nosotros y los actos, todo lo que está delante de nosotros, hay que sacrificárselo al Señor. Y digo sacrificárselo, es decir, vamos a ir y aunque todo esto esté delante de nosotros, yo le creo al Señor, vamos a llegar, pero vamos a arreglar, pero vamos a sacrificar todo esto, pero le vamos a creer al Rey de Reyes y Señor de Señores, de que Dios va a glorificarse de una manera muy especial. Cuando Abraham escuchaba la voz de su hijo, aquí está la leña, aquí está el cuchillo para el sacrificio, aquí está también el fuego, pero ¿dónde está? Abraham le decía, el Señor va a proveer. Yo no sé por qué lo que pasaba, pero una cosa sé, que él con sus labios dijo, iré, voy a subir allá arriba, vamos a adorar al Rey de Reyes, vamos a adorar al Señor y vamos a regresar juntos. Lo estaba testificando con sus labios, estaba dándolo como un hecho, estaba creyendo a la palabra, estaba declarando con sus labios lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham estaba confesando con sus labios que iba a regresar, iba a sacrificar, pero iba a regresar con su hijo, porque era una promesa del Dios Todopoderoso, y es la fe, la certeza de lo que se espera. Y si tú estás pasando por alguna dificultad, algún problema, ahora es tiempo de empezar a activar la fe, ahora es tiempo de empezar a creerle al Señor. Él tiene promesas para nosotros, y esas promesas no creas que solamente son para cuando estemos en gloria, no, esas promesas aún las podemos obtener en esta tierra, porque el Dios es grande y maravilloso, porque Dios puede obrar maravillas en esta tierra. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dele la gloria al Señor si desea hacerlo. Yo me detengo, pero usted ensalte el nombre glorioso del Señor. Ojalá que me estés comprendiendo. Te doy testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, si le damos lugar a Él, si dejamos que sea el que se mueva Él, Él va a hacer. Porque no creas que yo tenía mucha fe, no. La fe me tenía a mí. ¿Sí me está comprendiendo? Porque hay veces que dice, ay, tengo mucha fe. No, esto no es así. La fe es Dios. Y si Dios está en nosotros, entonces Él nos tiene a nosotros. ¿Sí me está comprendiendo? Yo me recuerdo bien, hermano, porque ¿cómo va a olvidarse de las cosas grandes? ¿Cómo usted va a poner por alto las proezas grandes y maravillosas de Dios? Usted no tiene a cualquier Dios, no. Tiene al Dios que hizo el cielo y la tierra. Tiene al Todopoderoso. Tiene a alguien que lo compró con su sangre preciosa. Tiene el hacedor de maravillas. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea ensaltado. Cuando empezamos a recibir los regalos, pura ropa para mujercita. Pero yo no me movía de esa escritura. A veces que el enemigo venía y decía, ¿ya ves? Y yo lo reprendía en el nombre de Jesús. Diablo mentiroso. Así todo lo que esté delante de mí diga lo contrario, yo le creo a Dios. En el último mes, ya para dar a luz, ni siquiera el doctor nos pudo decir qué era. Nunca pudo el doctor decirnos qué era. Pero era Dios también probándome. ¿Sí me estás comprendiendo? A mí, a que no me moviera. Si tú estás enfermo, si vienes con algo ahí, agárrate de la palabra del Señor. Dios es hacedor de maravillas.
Él te puede sanar y te va a sanar si tú quieres que te sane, porque eso es algo personal. Nada más no te sueltes, aférrate, aunque te duela ya y que digas, ay, cómo me duele. Tú dile: Señor, aunque me duela y el cuerpo me haga que me doble, Señor, yo estoy creyendo en tus promesas de que tú vas a hacer algo maravilloso, y yo tengo a un Dios grandote, es más, al único Dios, al poderoso, que para ti no hay nada imposible. Me vas a sanar cuando quiera, pero me vas a sanar, Señor. Y no soltarse es creerle a Dios, no moverse de ahí, mantenerse firme. Y el enemigo va a querer movernos, va a querer quitarnos. Y yo me recuerdo, en mi trabajo se burlaban de mí. En la iglesia, te digo que trajeron puros regalos para niña. Y yo creo que adrede lo hacían los hermanos. Pero se llegó el día en que tuve que llevar a mi esposa al hospital. Y nació Benjamín. ¿Me estás comprendiendo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no lo estás viendo, pero ya dalo por hecho. Abraham le dijo a sus siervos: voy a subir. Se vio adorando a Dios, glorificando su nombre, pero se veía regresando y lo estaba confesando con sus labios a sus siervos: voy a regresar. Pero no voy a regresar solo, voy a regresar con mi hijo. Vamos a regresar los dos. Aunque él sabía que tenía que entregarlo en sacrificio, él de pronto sabía, iba a hacer lo que el Señor le estaba diciendo, pero también tenía la promesa del Señor que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y tomó la palabra, la tomó por obra, y veía a él regresando con su hijo a ese lugar. Lo que iba a suceder allá solamente Dios lo sabía, pero lo que sí sabía es que iba a regresar. Y no solamente iba a regresar, regresó con su hijo. Los siervos vieron que regresó con su hijo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios es grande y poderoso. Nació mi hijo. Y dije: Señor, gracias. Tú eres bueno, Señor. Eres fiel a tu palabra, Señor. Pero cómo me costaron esos meses, Señor. Cómo me hiciste sufrir, Señor. Pero ahora levanto mis manos, te ensalto, te glorifico, porque una vez más, Señor, queda comprobado que tú eres real, que tú eres verdadero, que cumples tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Cosas preciosas. Yo estoy muy agradecido con Dios por todas las maravillas recibidas. Nació Benjamín. Yo creo que nació un jueves por la tarde. Pasó el viernes, porque le hicieron cesárea a mi esposa, pasó el viernes en el hospital de Glendale, California. Y el sábado me entregaron a mi esposa a la 1 de la tarde. Yo estaba trabajando cuando mi esposa me habla y me dice: me dan de alta a la 1. Yo había conseguido el portabebé, agarré mi carrito viejito
y me fui a traer a mi esposa. Y como había mucho agradecimiento en mi corazón para con Dios, ¿cómo no iba a estar agradecido? Cuando toda la gente me decía lo contrario, yo le creía al Señor, y el Señor tuvo misericordia de mí y me concedió la bendición. ¿Sí me estás comprendiendo? Ese día, dele la gloria si siénteselo. Yo me detengo y usted salte el nombre poderoso del Señor. Ese día era un día sábado porque pedí permiso, era el día más ocupado en el trabajo. Y salí, me fui por mi esposa. A la 1 me la estaban entregando, 1:30, a las 2 estaba saliendo del hospital. A las 3 de la tarde había una campaña para jóvenes en la iglesia. Mi esposa con cesárea. ¿Qué crees que hice? No me fui a mi casa, me fui a la iglesia a decirle: Señor, aquí está. A mostrarle a mis hijos, a todos los hermanos que me habían regalado ropa para mujercita, a decirles: miren, hay un Dios poderoso que cumple su palabra. Hay un Dios grande, hay un Dios maravilloso, hay un Dios que si creemos, tenemos fe, Él va a hacer maravillas. Bendito sea el nombre del Señor. Me regañaron las hermanas, me pusieron como campeón, ingrato, mal hombre, mal marido. ¿Cómo es posible que se haya traído? Y mire, viene con cesárea y se la trajo a la iglesia en lugar de llevársela a descansar. Tenían razón. Pero hay que salir del humano, hay que salir de lo rutinario, hay que empezarle a creer a Dios, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es hacedor de maravilla y que Él cumple su palabra. Me regañaron feo las hermanas. Las hermanas, los varones no dijeron nada. Ingrato, mal hombre, mal esposo. No tiene consideración de su esposa. Viene con cesárea y nosotros sentaditos ahí, alabando. Y nos aventamos todo el servicio. Empezó a las 3, era campaña de jóvenes. Normalmente empezaba a las 6. Estuvimos desde las 3 hasta las 9 de la noche. Pero había mucho agradecimiento, porque Dios es grande y Dios merece eso y más. Si el Señor hizo, ¿cómo no va a cuidar a mi esposa? ¿Cómo no va a hacer lo resto? Él lo va a hacer porque es Dios y es todopoderoso. Nada más hay que confiar, hay que creerle al Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos a un Dios que cumple su palabra. Él es Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. A las 9 de la noche llegamos a la casa, pero había mucho agradecimiento. Hermanos, amigo, tú que me estás viendo y estás batallando con algo, ríndete al Señor. Él puede hacer cosas maravillosas. Pero ábrele tu corazón al Señor. Tú que estás en Albuquerque, que estás en San Francisco, que estás aquí en el valle, hay un Dios grande y maravilloso. Hermano, hermana que estás aquí, aférrate a la palabra del Señor. No te sueltes de ella. Así las circunstancias, las acciones, los hechos que veas delante de ti digan todo lo contrario. Si le crees a la palabra, Él es fiel. Y su palabra que Él dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Y si está escrito, ¿usted cree que Dios va a fallar? No falla. Puede ser que nosotros tengamos luchas y en esas luchas seamos movidos, porque podemos ser movidos.
y no veamos realizado o hecho aquello, pero porque fuimos movidos, no porque el Señor falló, sino porque nosotros fuimos movidos. Nada más aférrate. Está pues firmes en la libertad. Firme quiere decir no te muevas de ahí, mantente en ese lugar. Así venga lo que venga, tú no te muevas, créele a la palabra. Si le creemos a la palabra, vamos a ver. Y es más, hemos estado viendo cosas maravillosas, porque aquí han estado sucediendo cosas preciosas. Aquí está mi hermana Silvia, que de pronto venía con dolores, el Señor la sanó. Ha habido cosas maravillosas. Aquí está mi hermano también, que el Señor ha estado obrando en su vida. De pronto, ¿por qué? Porque es Dios, y Dios es poderoso y cumple su palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos creemos al Señor? ¿Cuántos le creemos al Señor? ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer cosas maravillosas? Hay que tomarnos de la palabra. No te tomes de pronto de ver a un hombre, tómate de la palabra, la pura palabra, porque es la que hace la obra. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Pero quiero orar. Si alguien viene con algún problema, viene con alguna enfermedad y le cree, quiero orar para que el Señor haga una obra especial.